jamás vas a poder arreglarlo, se rieron de ella por ser mujer y mecánica. Hasta que el motor rugió. Mauricio soltó una risotada sonora en su taller. Te entrego mi negocio entero si puedes arreglar esto. Nayara, la joven aspirante al puesto, tomó las llaves del vehículo con manos que temblaban ligeramente. El sonido que brotó del motor momentos después le borraría esa sonrisa burlona del rostro para siempre. Mauricio Santander se reclinó en su sillón de oficina, un modelo de lujo importado desde Alemania, mientras observaba a través de los amplios ventanales a sus mecánicos moverse con pericia entre los automóviles más exclusivos de la ciudad. A sus 45 años, había levantado el taller mecánico más prestigioso de toda la nación, un lugar donde solo se veían Ferraris, Lamborghinis y Porsches, vehículos cuyo valor superaba el de muchas viviendas. Su negocio no solo lo había hecho millonario, sino que también lo había convertido en el hombre más implacable del sector automotriz. Su taller era un templo erigido a su propio ego, con suelos de cerámica italiana, herramientas de tecnología punta que costaban una fortuna y una reputación que le recordaba a cada instante que estaba muy por encima de los demás talleres de la ciudad. Sin embargo, lo que Mauricio disfrutaba más que su propia riqueza era el poder que ésta le confería para humillar a aquellos que consideraba inferiores, con un desdén particular hacia las mujeres que se atrevían a pisar lo que él denominaba el territorio sagrado de los hombres. Señor Santander, la voz ansiosa de su recepcionista interrumpió sus pensamientos a través del intercomunicador. Hay una joven aquí que afirma venir por el puesto de mecánico. Una joven. Mauricio dejó escapar una carcajada cruel. Hazla pasar. Esto va a ser muy divertido. Nayara Morales ingresó con nerviosismo al despacho, sosteniendo en sus manos un currículum que había preparado meticulosamente durante semanas. Con 28 años, había dedicado su vida a trabajar en talleres modestos, alimentando el sueño de poder demostrar sus habilidades en un lugar de prestigio como aquel. Su uniforme de trabajo estaba inmaculado, había llegado 2 horas antes de la cita para evitar cualquier contratiempo y había ensayado su presentación frente al espejo hasta aprendérsela de memoria. Buenas tardes, señor Santander, dijo Nayara con un tono respetuoso mientras le extendía su currículum. Soy Nayara Morales. Vengo por la vacante de mecánico que han publicado. Mauricio ignoró el papel. En su lugar, la escrutó de pies a cabeza con una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos, como un depredador analizando a su presa. ¿Tú? Preguntó finalmente, su voz teñida de un profundo desprecio. ¿Tú pretendes trabajar como mecánico aquí? Sí, señor. Cuento con 5 años de experiencia y... Ja, la interrumpió Mauricio con una risa estrepitosa que retumbó en toda la oficina. 5 años cambiando aceite en talleres de barrio, ¿a eso es a lo que llamas experiencia? Nayara sintió un ardor subir por sus mejillas, pero se mantuvo firme. Señor, si me permitiera revisar mi currículum, podría comprobar que... No necesito revisar nada, se levantó Mauricio, rodeándola como un tiburón que acecha a su víctima. ¿Tienes idea de cuánto cuesta el coche más económico que atendemos en este taller? $200,000, ¿sabes cuánto vale tu supuesta experiencia? Absolutamente nada. En ese preciso instante, se oyeron risas provenientes del área de trabajo. 3 mecánicos, que habían concluido su descanso, observaban la escena a través del cristal. Patricio, Emiliano y Rodrigo, los técnicos más veteranos del taller, se aproximaron a la oficina, atraídos por el espectáculo. ¿Qué tenemos por aquí, jefe?, inquirió Patricio con una mueca burlona. ¿Una nueva secretaria? Algo mucho mejor, aplaudió Mauricio con sarcasmo. Esta señorita aspira a ser mecánico. Las carcajadas de los 3 hombres inundaron el espacio. Emiliano se secaba las lágrimas de los ojos de tanto reír. ¿Es en serio, una mujer quiere ensuciarse las manos con motores de verdad?, se mofó Rodrigo. ¿Estás segura de que no confundiste esta dirección con la de un salón de belleza? Nayara apretó los puños, sintiendo cómo la humillación la consumía por dentro.
A lo largo de los años, había soportado comentarios similares, pero la forma sistemática y despectiva con que estos hombres la trataban la hirió con una profundidad inusual. Señores, se dirigió Mauricio a sus empleados con una sonrisa malévola, creo que deberíamos mostrar algo de cortesía a nuestra visitante. Después de todo, tiene 5 años de experiencia. Los mecánicos intercambiaron miradas cómplices, reconociendo el tono que su jefe empleaba justo antes de orquestar una humillación pública especialmente cruel. Nayara, Mauricio pronunció su nombre como si fuera un chiste. ¿Por qué no nos haces una demostración de tu vasta experiencia? Ahí fuera tenemos un Porsche 911 con un fallo en el motor. Lleva una semana paralizado y nuestros, simples, mecánicos no han logrado identificar el problema. Señor, estaría encantada de... Un momento, la detuvo Mauricio con un gesto teatral. Aún no he terminado. Si de verdad eres capaz de diagnosticar y reparar ese motor, te daré el puesto. Pero no un puesto cualquiera. Hizo una pausa dramática, asegurándose de captar la atención de sus empleados. Te doy mi puesto. Te convierto en mi socia. El silencio que siguió fue absoluto. Los 3 mecánicos se habían quedado con la boca abierta ante la magnitud de la apuesta. Pero, continuó Mauricio con una sonrisa sádica, cuando fracases miserablemente, como estoy convencido de que harás, no solo te irás de aquí. Te comprometerás a no volver a pisar un taller serio en esta ciudad. Firmarás un documento en el que renunciarás para siempre a cualquier pretensión de ser mecánico. Patricio se acercó a Mauricio, visiblemente preocupado. Jefe, ¿estás seguro? Ese Porsche es extremadamente complejo. Si por alguna casualidad ella. No existen las casualidades, rugió Mauricio. Una mujer que ha trabajado en talleres de barrio jamás podrá solucionar lo que ustedes, con años de experiencia en coches de lujo, no han podido. Nayara observó a los 4 hombres que la rodeaban. Podía percibir el desprecio en sus miradas, la forma en que la habían sentenciado antes siquiera de conocer sus capacidades. Durante sus 28 años, había soportado comentarios sobre cómo la mecánica no era un lugar para mujeres, sobre cómo sus manos eran demasiado delicadas para el trabajo rudo, sobre cómo debería buscar empleos más acordes a su género. ¿Y qué gano yo si acepto y fallo?, preguntó Nayara, sorprendiéndolos a todos con su serenidad. Ganar, se carcajeó Mauricio. No ganarás nada, lo perderás todo. Pero si insistes en humillarte en público, adelante, será un buen espectáculo. En ese instante, algo se quebró en el interior de Nayara. No era solo la injusticia de la situación, sino la acumulación de años de menosprecio, de puertas que se le cerraban, de oportunidades que se le negaban simplemente por ser mujer en una industria dominada por hombres. Había visto a mecánicos mediocres obtener trabajos que ella merecía con creces. Había escuchado innumerables veces que los clientes preferían que un hombre revisara sus coches. Acepto, dijo Nayara con una voz que asombró a todos por su firmeza. Mauricio parpadeó, sin esperar esa respuesta. ¿En serio? Completamente en serio, lo miró Nayara directamente a los ojos. Pero quiero que el acuerdo quede por escrito, y quiero que todos los mecánicos del taller estén presentes cuando trabaje en el motor. Perfecto, aplaudió Mauricio. Esto será incluso más divertido de lo que imaginaba. Montaremos un espectáculo completo. Mientras Mauricio convocaba a todos los empleados del taller para que presenciaran lo que él anticipaba como la humillación más épica de su carrera, Nayara caminó en silencio hacia el Porsche negro que la esperaba en el centro del taller. No era consciente de que, en los próximos 30 minutos, su vida daría un vuelco para siempre y que la arrogancia de Mauricio Santander estaba a punto de recibir la lección más devastadora de toda su existencia. El taller de Mauricio se había metamorfoseado en un coliseo romano moderno. La noticia se había esparcido como la pólvora entre los empleados sobre la apuesta más descabellada en la historia del negocio, una mujer desconocida contra el motor más complejo que había ingresado al taller en meses.
En menos de 10 minutos, más de 20 personas se habían congregado alrededor del Porsche 911 negro, formando un círculo cerrado como espectadores ávidos de sangre, esperando ver a los gladiadores enfrentarse. Mauricio había ordenado traer sillas plegables desde la zona administrativa, oficializando la ocasión como un evento. Se había colocado estratégicamente en el centro, con los brazos cruzados y una sonrisa que delataba su sádica anticipación. A su lado, Patricio, Emiliano y Rodrigo cuchicheaban entre ellos, apostando sobre cuánto tardaría Nayara en rendirse. «Damas y caballeros», exclamó Mauricio con voz teatral, como si fuera el presentador de un circo macabro. «Bienvenidos al evento del siglo. En esta esquina, tenemos a Nayara Morales, quien asegura tener 5 años de experiencia cambiando filtros de aceite en talleres de barrio». Las risas hicieron eco por todo el taller. Algunos empleados sacaron sus teléfonos móviles, con la clara intención de grabar lo que creían sería un momento viral para sus redes sociales. Y en esta esquina, Mauricio pateó suavemente el neumático del Porsche. «Tenemos un motor alemán de alta precisión que ha vencido a mis 3 mejores mecánicos durante una semana entera. Un motor que vale más que todo lo que nuestra contendiente ha ganado en su vida». Nayara se aproximó lentamente al vehículo, ignorando por completo el circo que se había montado a su alrededor. Sus ojos estaban clavados en el Porsche, analizando cada detalle visible, la forma en que estaba estacionado, las marcas en el suelo que indicaban su posición exacta durante la semana, las herramientas esparcidas a su alrededor que revelaban los intentos fallidos de reparación. «¿Necesitas que alguien te enseñe a abrir el capó?», se burló Emiliano, provocando otra oleada de carcajadas. «¿O al menos sabes usar las herramientas básicas?». Nayara no contestó. En lugar de ello, rodeó el coche lentamente, sin tocar nada todavía, pero con sus ojos absorbiendo información como un escáner de alta tecnología. Podía ver las huellas dactilares en ciertas partes del motor, las marcas de herramientas en tornillos específicos, los cables que habían sido desconectados y reconectados múltiples veces. «Mírenla», señaló Rodrigo con desdén. «Ni siquiera sabe por dónde empezar. Da vueltas como un perro desorientado. Quizás está esperando que aparezca un hombre que le diga qué hacer», añadió un joven mecánico desde la multitud, generando más risas crueles. Mauricio estaba saboreando cada segundo. Durante los 20 años que había dedicado a construir su imperio automotriz, nunca se le había presentado una oportunidad tan perfecta para demostrar públicamente por qué las mujeres no pertenecían a su mundo. Esta humillación sería legendaria, algo de lo que se hablaría en todos los talleres de la ciudad durante años. «Nayara», gritó Mauricio por encima del murmullo. «Tienes 1 hora. Después de eso, firmas el documento y desapareces para siempre». Finalmente, Nayara habló, pero su voz era tan queda que solo los más cercanos pudieron oírla. «¿Puedo ver el historial de las reparaciones que intentaron?». «¿El historial?», se mofó Patricio. «¿Para qué? ¿Para copiarnos?». «Para no repetir los errores que, obviamente, cometieron», replicó Nayara sin un ápice de malicia, pero con una firmeza que sorprendió a varios de los presentes. El comentario fue un golpe directo. Patricio enrojeció de ira. ¿Errores? Nosotros somos profesionales certificados. Hemos trabajado en coches cuyos nombres ni siquiera puedes pronunciar. Entonces, les será fácil explicarme qué intentaron exactamente», lo miró Nayara directamente a los ojos. Sin intimidación, solo con una genuina curiosidad profesional. La multitud había enmudecido. Algo en la manera serena y directa de Nayara había alterado la energía del ambiente. Ya no parecía una víctima nerviosa a punto de ser devorada. Parecía una profesional formulando preguntas técnicas legítimas. Emiliano intervino agresivamente: «Revisamos el sistema de inyección completo. Cambiamos las bujías. Verificamos la presión del combustible. Diagnosticamos el sistema eléctrico con ordenadores de última generación». «¿Y los resultados?», preguntó Nayara, mientras por fin empezaba a abrir el capó del Porsche.
Los resultados, respondió Rodrigo con evidente frustración, es que el motor arranca, pero pierde potencia. A los 5 minutos se ahoga, vibra como un loco y luego se apaga por completo. Nayara sintió, como si esa información le revelara algo crucial que los demás no habían percibido. Cuando el capó se abrió del todo, mostró el corazón mecánico del vehículo, un motor de 6 cilindros que era una auténtica obra de arte de la ingeniería alemana, pero que ahora yacía silencioso y rebelde. «Por Dios», gritó alguien desde la multitud. «Miren cómo lo mira, como si fuera la primera vez que ve un motor». Pero algo extraño estaba ocurriendo. Mientras los demás se burlaban, algunos de los mecánicos más experimentados habían empezado a observar con más atención la forma en que Nayara estudiaba el motor. No era la mirada perdida de una novata, era la evaluación sistemática de alguien que entendía lo que estaba viendo. Nayara se inclinó sobre el motor y, por primera vez desde que había entrado al taller, sonrió. No era una sonrisa nerviosa o defensiva, sino una de reconocimiento, como si acabara de encontrarse con un viejo amigo. «¿De qué te ríes?», preguntó Mauricio con recelo. Algo en esa sonrisa lo había inquietado, aunque no sabía explicar por qué. «De nada importante», respondió Nayara, mientras comenzaba a arremangarse las mangas de su camisa de trabajo. «Es solo que este motor me recuerda a algo». «¿A qué?», «A los motores de las cortadoras de césped con los que has trabajado», se burló Patricio, intentando recuperar el impulso de humillación que había empezado a desvanecerse. Nayara no respondió de inmediato. En su lugar, comenzó a tocar ciertas partes del motor, no al azar, sino siguiendo un patrón específico que ninguno de los presentes reconoció. Sus movimientos eran precisos, deliberados, como si estuviera realizando una inspección que había hecho miles de veces. «Interesante», murmuró, más para sí misma que para la audiencia. «Muy interesante». «¿Qué es interesante?», exigió Mauricio, cuya paciencia comenzaba a agotarse. Este no era el espectáculo que había planeado. Se suponía que Nayara ya debería estar llorando de frustración, no actuando como si supiera lo que hacía. «El patrón de desgaste en estas piezas», señaló Nayara hacia una sección específica del motor. «No es coherente con el tipo de fallo que ustedes describieron». Un silencio incómodo se apoderó del taller. Los mecánicos intercambiaron miradas confusas. Los términos técnicos que Nayara estaba utilizando eran correctos, precisos, profesionales. Don Evaristo, el mecánico más veterano del taller, con 65 años de experiencia, se acercó al círculo. Había estado observando desde la distancia, inicialmente para entretenerse como los demás, pero ahora con una genuina curiosidad técnica. «¿Qué tipo de patrón ves?», preguntó don Evaristo, su voz desprovista del tono burlón de los otros. Nayara lo miró con respeto, reconociendo al instante la voz de la verdadera experiencia. «El desgaste sugiere que el problema no reside en el sistema de inyección, como ustedes pensaban. Está en la sincronización». «Imposible», protestó Emiliano. «Verificamos la sincronización 3 veces». «¿Con qué método?», preguntó Nayara con calma. Con el método estándar», balbuceó Emiliano, repentinamente menos seguro de sí mismo. «El método estándar alemán para un Porsche 911 de esta generación específica, o el método estándar genérico que usan para todos los coches», presionó Nayara con suavidad. La pregunta cayó como una bomba. Mauricio se dio cuenta de que Nayara no solo conocía la terminología técnica, conocía especificaciones técnicas concretas de marca y modelo. Ese era un conocimiento que solo se adquiere con años de experiencia especializada o con una formación técnica muy seria. «¿Cómo sabe sobre los métodos específicos de Porsche?», preguntó don Evaristo, ahora completamente fascinado. Nayara hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «He trabajado con motores alemanes antes». «¿Dónde?», exigió Mauricio, su tono de diversión transformado en uno de genuina preocupación.
En lugares donde la precisión importa más que las apariencias, respondió Nayara, comenzando a desconectar cables con movimientos que eran demasiado seguros, demasiado precisos para alguien que supuestamente solo había trabajado en talleres de barrio. La multitud había enmudecido por completo. El espectáculo que había comenzado como una humillación pública se estaba convirtiendo en algo totalmente diferente, algo que ninguno de los presentes había previsto. Y Mauricio, por primera vez en toda la tarde, comenzó a sentir que quizás había subestimado gravemente a la mujer que ahora trabajaba con una confianza absoluta en el motor más caro de su taller. Los siguientes 20 minutos fueron los más tensos en la historia del taller de Mauricio Santander. Lo que había empezado como un espectáculo de humillación pública se había transformado en algo completamente inesperado, un silencio reverencial, mientras todos observaban a Nayara trabajar con una precisión que desafiaba toda lógica. Sus manos se movían por el motor como si fuera un instrumento que hubiera tocado 1000 veces antes. No había vacilación, no había el tanteo típico de alguien que está adivinando. Cada movimiento era deliberado, calculado, profesional. Desconectó cables en un orden específico que ninguno de los mecánicos presentes reconoció, pero que claramente seguía una metodología precisa. ¿Qué está haciendo exactamente?, susurró Emiliano a Patricio, su voz cargada de una ansiedad creciente que ya no podía disimular. No tengo ni idea, respondió Patricio en voz baja, sus ojos fijos en las manos de Nayara. Ese orden de desconexión no lo había visto nunca. Mauricio se había acercado más al coche, abandonando su posición de espectador arrogante. Algo en la manera sistemática en que Nayara trabajaba había despertado una alarma primitiva en su cerebro empresarial. Durante 20 años, dirigiendo el taller más prestigioso de la ciudad, había visto trabajar a cientos de mecánicos. Había aprendido a reconocer inmediatamente los patrones de movimiento de los profesionales frente a los de los aficionados, y lo que estaba viendo ahora no encajaba en ninguna de sus categorías preconcebidas. Nayara, interrumpió Mauricio, tratando de mantener la voz calmada. ¿Dónde dijiste que habías trabajado antes? Nayara no levantó la vista del motor. No lo dije, respondió simplemente, continuando con lo que parecía ser una inspección extremadamente detallada de cada componente interno. Bueno, te lo estoy preguntando ahora, insistió Mauricio, su paciencia empezando a resquebrajarse. Porque esa técnica que estás usando no es algo que se aprende en cualquier sitio. Por primera vez desde que había empezado a trabajar, Nayara hizo una pausa. Levantó la vista hacia Mauricio y, por un momento, él pudo ver algo en sus ojos que no había notado antes. No era la mirada nerviosa de una empleada desesperada por un trabajo, era la mirada tranquila y evaluadora de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo y estaba decidiendo cuánto revelar. He trabajado en muchos lugares. Respondió finalmente, volviendo su atención al motor. Algunos más especializados que otros. ¿Qué tan especializados?, preguntó don Evaristo, acercándose aún más. Su experiencia de décadas le decía que estaba presenciando algo extraordinario, pero no podía identificar exactamente qué. Nayara sonrió ligeramente, pero fue una sonrisa que llevaba años de historias no contadas. Lo suficientemente especializados como para reconocer que este motor no tiene el problema que ustedes diagnosticaron. Imposible, protestó Rodrigo, aunque su voz sonaba menos convencida que antes. Hemos trabajado en este coche durante una semana. Sabemos exactamente cuál es el problema. ¿En serio?, preguntó Nayara sin sarcasmo, solo con curiosidad genuina. Entonces, explíquenme por qué aplicaron el protocolo de diagnóstico estándar a un motor que claramente ha sido modificado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres mecánicos se miraron entre ellos con expresiones de creciente confusión. ¿Modificado?, preguntó Mauricio, sintiendo como su estómago empezaba a contraerse. ¿Qué quieres decir con modificado? Nayara señaló hacia una sección específica del motor, con movimientos precisos y educativos, como si estuviera impartiendo una clase magistral. Este motor tiene modificaciones internas que no son visibles en una inspección superficial.
El sistema de inyección ha sido recalibrado para trabajar con especificaciones de rendimiento superiores a las de fábrica. Eso es imposible, balbuceó Patricio. Habríamos notado modificaciones tan significativas. ¿Lo habrían hecho?, preguntó Nayara suavemente. Revisaron el código de programación de la EQ, verificaron las especificaciones de presión contra los estándares modificados en lugar de los de fábrica. Consideraron que los síntomas que describieron son exactamente lo que sucede cuando aplicas protocolos estándar a un sistema que ha sido optimizado para rendimiento de competición. Cada pregunta era como una puñalada al ego profesional de los mecánicos. Los términos técnicos que Nayara estaba usando pertenecían a un nivel de especialización que ninguno de ellos manejaba completamente. ¿Cómo sabe sobre modificaciones de EQ para competición?, preguntó don Evaristo, su voz ahora cargada de respeto genuino y fascinación. Nayara hizo otra pausa, más larga. Esta vez podía sentir los ojos de 20 personas clavados en ella, esperando una respuesta que sabía que cambiaría por completo la dinámica de la situación. Porque he trabajado en coches de competición antes, admitió finalmente. ¿Qué tipo de competición?, exigió Mauricio, su voz ahora tensa con una ansiedad que no podía disimular. Del tipo donde los errores cuestan carreras, respondió Nayara, volviendo al motor con renovada concentración. Y donde la precisión no es opcional. La multitud había empezado a murmurar. Las implicaciones de lo que Nayara estaba sugiriendo eran enormes. Los coches de competición representaban el nivel más alto de la mecánica automotriz, un mundo al que solo los técnicos de élite tenían acceso. ¿En qué categoría de competición?, presionó don Evaristo, claramente fascinado por las posibilidades. Varias, respondió Nayara vagamente, pero luego, como si tomara una decisión importante, añadió, principalmente, Fórmula y GT. El efecto de esas dos palabras fue como una bomba detonando en silencio. Fórmula y GT representaban las categorías más prestigiosas y técnicamente exigentes del automovilismo mundial. Los mecánicos que trabajaban a esos niveles eran la élite absoluta de la profesión. Mauricio sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Durante toda su carrera, había presumido de ser el mejor en su campo, pero nunca había trabajado ni de lejos al nivel de competición que Nayara acababa de mencionar. ¿Estás diciendo que has trabajado en Fórmula 1? Preguntó Patricio con absoluta incredulidad. No dije Fórmula 1, corrigió Nayara con calma. Dije Fórmula. Hay varias categorías de Fórmula. ¿Cuáles?, insistió Emiliano, su arrogancia anterior completamente evaporada. Nayara finalmente levantó la vista del motor y miró directamente a la multitud que la rodeaba. Por primera vez desde que había entrado al taller, no había sumisión en su postura. Había la confianza tranquila de alguien que sabía exactamente cuál era su valor profesional. Fórmula 3, Fórmula 2. Y sí, hizo una pausa deliberada, también Fórmula 1. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el tic-tac del reloj de pared en la oficina de Mauricio. La Fórmula 1 era el Monte Everest de la mecánica automotriz. Era el nivel donde trabajaban los mejores ingenieros y técnicos del mundo, donde los presupuestos se medían en cientos de millones de dólares y donde cada milisegundo de ventaja podía determinar campeonatos mundiales. Eso es imposible, encontró finalmente su voz Mauricio, aunque sonaba estrangulada. Si realmente hubieras trabajado en Fórmula 1, no estarías aquí buscando trabajo en mi taller. Era una observación lógica, y Nayara la había estado esperando. Sabía que esa pregunta llegaría tarde o temprano, y tenía que decidir cuánta verdad estaba dispuesta a revelar. Tienes razón, admitió. Si todavía estuviera trabajando en Fórmula 1, no estaría aquí. ¿Qué pasó?, preguntó suavemente don Evaristo, su tono libre de juicio, solo lleno de genuina curiosidad profesional. Nayara volvió al motor, pero esta vez sus movimientos tenían una cualidad diferente. Había una tristeza sutil en la forma en que tocaba los componentes, como si cada pieza le recordara algo doloroso. La política, respondió simplemente. En los niveles más altos del automovilismo, a veces el talento no es suficiente si no tienes las conexiones correctas o si no encajas en las expectativas de cierta gente sobre quién debería ocupar esas posiciones. Las implicaciones de esa declaración golpearon a todos como un martillo.
La industria automotriz, especialmente en sus niveles de élite, era notoriamente dominada por hombres. Las pocas mujeres que lograban penetrar esas barreras enfrentaban obstáculos adicionales que sus contrapartes masculinas nunca tenían que considerar. ¿Te echaron por ser mujer?, preguntó una voz desde la multitud, cargada de indignación. No directamente, respondió Nayara, continuando su trabajo. Pero digamos que cuando los presupuestos se ajustan y hay que hacer recortes de personal, las razones para mantener o despedir a cierta gente pueden volverse muy creativas. Mauricio se dio cuenta de que había cometido un error monumental. No solo había subestimado a Nayara, había humillado públicamente a alguien cuyas credenciales profesionales eran superiores a las de cualquier persona en su taller, incluyéndolo a él. ¿Qué equipos?, preguntó con una voz que ya no tenía rastros de arrogancia. Programa de Desarrollo Junior de McLaren. Después, Williams como técnico asociado. Finalmente, Red Bull Racing durante 2 temporadas, enumeró Nayara sin dramatismo, como si estuviera recitando su currículum en una entrevista normal. Los nombres cayeron como bombas. Esos no eran equipos menores o desconocidos. Eran algunos de los equipos más prestigiosos y exitosos en la historia de la Fórmula 1. El hecho de que Nayara hubiera trabajado en ellos la colocaba en una categoría de élite mundial que ninguna persona en ese taller había siquiera imaginado alcanzar. ¿Y ahora estás buscando trabajo aquí?, preguntó Rodrigo, su voz cargada de una mezcla de asombro y vergüenza por cómo la habían tratado. Ahora estoy tratando de reconstruir mi carrera desde cero, respondió Nayara con una honestidad brutal. Porque cuando sales de ese mundo, nadie más quiere contratarte. Los equipos de nivel medio piensan que eres demasiado cara o demasiado especializada. Los equipos locales piensan que eres arrogante o que no puedes adaptarte a presupuestos más pequeños. Y los dueños de talleres como yo piensan que eres una farsante, añadió Mauricio en voz baja, la realización de su error golpeándolo como una avalancha. Exactamente, confirmó Nayara sin amargura, solo con la resignación de alguien que había vivido esa realidad durante meses. En ese momento, algo cambió fundamentalmente en la atmósfera del taller. Lo que había comenzado como un espectáculo cruel se había transformado en algo completamente diferente, una lección de humildad que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Y Nayara, que había comenzado el día como una suplicante desesperada por un trabajo, ahora trabajaba en el motor con la confianza tranquila de alguien que sabía que estaba a punto de demostrar exactamente por qué había llegado a los niveles más altos de su profesión. El Porsche estaba a punto de rugir de una manera que ninguno de ellos había escuchado antes. Y la humillación de Mauricio Santander apenas estaba comenzando. El silencio en el taller había adquirido una cualidad casi religiosa. 20 personas permanecían inmóviles, observando cada movimiento de Nayara con una mezcla de fascinación y terror reverencial. La revelación de su experiencia en Fórmula 1 había transformado por completo la dinámica del lugar. Ya no era una mujer desesperada suplicando por un trabajo. Era una leyenda viviente trabajando en un motor que había derrotado a los mejores mecánicos locales. Mauricio se había quedado paralizado a 3 metros del Porsche, sintiendo como su mundo de certeza se desmoronaba pieza por pieza. Durante 20 años había construido su identidad profesional sobre la creencia de que dirigía el taller más prestigioso de la ciudad, con los mejores mecánicos disponibles. Pero ahora se daba cuenta de que había estado operando en las ligas menores mientras humillaba a alguien que había trabajado en la NFL de la mecánica automotriz. Sus manos temblaban ligeramente mientras procesaba las implicaciones. McLaren, Williams, Red Bull Racing. Esos nombres resonaban en su cabeza como campanas funerarias tocando por su arrogancia. Había visto a esos equipos por televisión durante años. Había soñado secretamente con algún día tener una conexión, por remota que fuera, con ese mundo glamoroso y técnicamente supremo. Y ahora descubría que la mujer a quien había humillado públicamente había sido parte integral de esa élite mundial. ¿Cuánto tiempo trabajaste en Red Bull?, preguntó don Evaristo con una voz que ya no intentaba ocultar su admiración absoluta. Nayara continuó trabajando mientras respondía, sus manos moviéndose con la precisión de un cirujano cardiovascular. 2 temporadas completas, 2019 y 2020. Trabajé directamente con el equipo de Max Verstappen durante su ascenso al campeonato.
El nombre de Verstappen cayó como un rayo. Incluso las personas que sabían poco sobre Fórmula 1 reconocían ese nombre. Era uno de los pilotos más exitosos y reconocidos del mundo, un campeón mundial cuyo coche había sido mantenido en parte por las manos de la mujer que ahora estaba inclinada sobre un Porsche en un taller de ciudad. Dios mío, susurró alguien desde la multitud. Trabajaste con Verstappen. Con su coche, corrigió Nayara modestamente. Yo era parte del equipo técnico que se aseguraba de que el motor funcionara perfectamente cada domingo de carrera. Cuando tu trabajo afecta directamente las posibilidades de ganar un campeonato mundial, aprendes a no cometer errores. Patricio, Emiliano y Rodrigo se habían quedado completamente mudos. La magnitud de su error al subestimar a Nayara era tan grande que sus cerebros luchaban por procesarlo. Habían pasado la última semana presumiendo entre sí sobre sus habilidades técnicas, sobre su experiencia con coches caros, sobre su superioridad profesional. Pero, comparado con mantener funcionando un coche de Fórmula 1 que compite a 300 km por hora frente a millones de espectadores mundiales, su experiencia parecía tan relevante como la de estudiantes de primer año. ¿Por qué no lo dijiste desde el principio?, preguntó Mauricio, su voz quebrada con una mezcla de vergüenza y desesperación. Nayara levantó la vista del motor por un momento y, por primera vez, Mauricio pudo ver una profunda tristeza en sus ojos. ¿Para qué? ¿Para qué pensaras que estaba mintiendo? ¿Para qué me dijeras que alguien con mi experiencia jamás estaría buscando trabajo en un lugar como este? La lógica era aplastante. Mauricio se dio cuenta de que si Nayara hubiera llegado anunciando su experiencia en Fórmula 1, él habría asumido automáticamente que era una mentirosa patológica o una fantasiosa. La ironía era brutal. La única manera de que él creyera en sus credenciales era viéndola demostrarlas en acción. Además, continuó Nayara, volviendo al motor, he aprendido que en esta industria, especialmente para las mujeres, las credenciales en papel no importan tanto como lo que puedes demostrar con tus manos. La gente siempre encuentra maneras de explicar por qué una mujer no merece estar donde está, sin importar cuán cualificada sea. Esas palabras golpearon a Mauricio como puñetazos al estómago. Recordó docenas de comentarios que había hecho a lo largo de los años sobre las mujeres en la industria automotriz, sobre cómo, naturalmente, no tenían la fuerza o la intuición mecánica de los hombres. Cada uno de esos comentarios ahora se sentía como una prueba de su propia ignorancia. ¿Qué pasó realmente en Red Bull?, preguntó don Evaristo suavemente, captando claramente que había una historia más profunda detrás de la salida de Nayara del mundo de la Fórmula 1. Nayara hizo una pausa más larga esta vez, sus manos deteniéndose sobre una parte específica del motor. Cuando habló, su voz tenía una cualidad diferente, como si estuviera contando una historia que había intentado enterrar durante meses. Hubo un incidente durante la temporada 2020, comenzó lentamente. Un error de diagnóstico que costó puntos importantes en el campeonato. El motor de Max falló durante una carrera crucial, y la investigación inicial sugirió que había sido un problema con el trabajo de mantenimiento previo. La tensión en el taller se intensificó. Todos entendían las implicaciones. En la Fórmula 1, donde los márgenes de victoria se miden en décimas de segundo y los campeonatos se deciden por puntos individuales, un error mecánico podía costar millones de dólares y arruinar carreras enteras. ¿Fue tu culpa?, preguntó alguien desde la multitud con una voz cargada de nerviosismo. No, respondió Nayara firmemente. La investigación posterior demostró que había sido un defecto de fabricación en una pieza nueva que había pasado todos los controles de calidad. Pero para cuando se aclaró la situación, yo ya había sido señalada como la responsable. ¿Por qué tú específicamente?, preguntó Mauricio, aunque una parte siniestra de su mente ya sospechaba la respuesta. Porque era la única mujer en el equipo técnico principal, respondió Nayara sin amargura, solo con la resignación de alguien que había vivido esa realidad. Cuando algo salía mal y necesitaban a alguien a quien culpar, era más fácil señalar a la persona que ya destacaba por ser diferente. Eso es injusto, murmuró don Evaristo, claramente indignado. Eso es la industria, corrigió Nayara. No solo en la Fórmula 1, sino en todas partes.
Cuando eres mujer en un campo dominado por hombres, tienes que ser 2 veces mejor para obtener la mitad del reconocimiento. Y cuando algo sale mal, eres la primera sospechosa, sin importar la evidencia. Mauricio sintió náuseas. La descripción de Nayara sobre la discriminación sistemática resonaba dolorosamente con sus propias actitudes y comportamientos. Recordó innumerables ocasiones en las que había asumido automáticamente que las mujeres eran menos competentes, en las que había atribuido sus éxitos a la suerte o a la ayuda masculina, en las que había hecho comentarios inocentes que ahora reconocía como profundamente prejuiciosos. ¿Y después de Red Bull?, preguntó Patricio, su voz ahora completamente desprovista de la arrogancia anterior. Después de Red Bull, descubrí que la reputación te sigue a todas partes, respondió Nayara, comenzando a reconectar cables en el motor con una secuencia que claramente seguía protocolos específicos de alta precisión. Incluso después de que se demostró mi inocencia, la historia que circuló en la industria fue diferente. Los rumores se extienden más rápido que las correcciones. ¿Nadie te defendió?, preguntó Emiliano, genuinamente horrorizado por las implicaciones. Algunos lo hicieron, pero discretamente, admitió Nayara. En un mundo donde los contratos valen millones y las relaciones profesionales lo son todo, no muchas personas están dispuestas a arriesgar sus propias carreras defendiendo a alguien que ya ha sido marcado como problemático. La brutal honestidad de esa declaración dejó a todos en silencio. Era una ventana a un mundo que la mayoría de ellos nunca había considerado. Las políticas de alto nivel, donde el talento individual podía ser destruido por dinámicas de poder que no tenían nada que ver con la competencia técnica. ¿Cuánto tiempo llevas sin trabajar a tu nivel real?, preguntó don Evaristo, su voz cargada de respeto y compasión. 8 meses, respondió Nayara. 8 meses aplicando a equipos menores, a talleres locales, a cualquier lugar que me diera una oportunidad de demostrar que todavía podía hacer el trabajo. ¿Y todos te rechazaron?, preguntó Mauricio, aunque ya conocía la respuesta. La mayoría ni siquiera me respondió, confirmó Nayara. Los que sí lo hicieron, generalmente dijeron que estaba sobrecualificada o que mi experiencia no sería aplicable a sus operaciones más simples. Mauricio se dio cuenta de que él mismo había estado a punto de usar exactamente esas excusas. Si Nayara hubiera mencionado su experiencia en Fórmula 1 desde el principio, probablemente la habría descartado inmediatamente como alguien demasiado complicada o cara para su operación. Pero la verdad, continuó Nayara, ahora trabajando en lo que parecían ser los ajustes finales del motor, es que la mecánica es mecánica. Los principios fundamentales son los mismos, ya sea en un coche de Fórmula 1 o en un Porsche de calle. La diferencia está en el nivel de precisión requerido y en las consecuencias de los errores. Mientras hablaba, sus manos continuaron moviéndose con una confianza que ahora todos podían reconocer como la maestría de alguien que había trabajado en los niveles más altos posibles de la profesión. Cada movimiento era económico, preciso, sin desperdicio de tiempo o energía. ¿Qué encontraste exactamente en el motor?, preguntó don Evaristo, claramente fascinado por el proceso técnico. Exactamente lo que sospeché desde el principio, respondió Nayara, comenzando a cerrar el capó. Este motor fue modificado para competición por alguien que sabía lo que estaba haciendo, pero los diagnósticos se hicieron usando protocolos estándar. Es como tratar de afinar un violín Stradivarius usando técnicas para violines de estudiante. La analogía era perfecta, y todos la entendieron inmediatamente. El problema no había sido el motor, había sido la aproximación para diagnosticarlo. ¿Ya has terminado?, preguntó Mauricio, su voz cargada de una ansiedad que ya no podía disimular. Casi, respondió Nayara, dirigiéndose hacia la cabina del conductor. Ahora viene la parte importante. Se sentó detrás del volante del Porsche, sus manos encontrando automáticamente la posición correcta, como si hubiera manejado coches de alto rendimiento miles de veces antes, lo cual, todos se daban cuenta ahora, probablemente había hecho durante sus pruebas en pista con equipos de Fórmula 1. ¿Estás segura de que va a funcionar?, preguntó Patricio, su voz cargada de una mezcla de esperanza y terror. Nayara lo miró a través del parabrisas y sonrió. No era una sonrisa nerviosa o esperanzada, era la sonrisa tranquila de un profesional que sabía exactamente lo que había hecho y cuáles serían los resultados.
En Drag Bull Racing, dijo calmadamente, no hay lugar para la incertidumbre. O sabes que algo va a funcionar, o no lo haces. Puso su mano en la llave de encendido. Y yo sé que esto va a funcionar. El taller completo contuvo la respiración. 20 pares de ojos estaban fijos en el Porsche negro, esperando el momento que determinaría no solo el destino de Nayara, sino la humillación o la vindicación de Mauricio Santander. Nayara giró la llave. Lo que sucedió a continuación congeló la sonrisa burlona en la cara de Mauricio para siempre y cambió la vida de todos los presentes de maneras que ninguno de ellos había imaginado posible. El motor no solo arrancó, rugió. El sonido que llenó el taller no era simplemente el ruido de un motor encendiéndose, era una sinfonía mecánica perfecta, un rugido profundo y poderoso que resonó en las paredes de hormigón como el grito de una bestia despertando después de un largo sueño. El Porsche 911 no solo había arrancado, había vuelto a la vida con una potencia y una armonía que ninguno de los presentes había escuchado jamás. El rugido era limpio, constante, perfecto. No había el tartamudeo errático que había caracterizado al motor durante la semana anterior. No había la vibración irregular que había frustrado a Patricio, Emiliano y Rodrigo durante días. Era el sonido de 6 cilindros alemanes trabajando en perfecta sincronización, como una orquesta dirigida por un maestro consumado. Mauricio se había quedado completamente paralizado, su boca abierta en una expresión de shock absoluto que parecía haberse congelado en su rostro. Durante 20 años dirigiendo el taller más prestigioso de la ciudad, había escuchado miles de motores encenderse. Había desarrollado un oído entrenado que podía diagnosticar problemas simplemente por el sonido. Pero lo que estaba escuchando ahora era algo completamente diferente. Era la perfección mecánica hecha sonido. Sus piernas comenzaron a temblar. La realización de lo que acababa de presenciar lo golpeó como una avalancha emocional. Nayara Morales, la mujer a quien había humillado públicamente, a quien había tratado como si fuera menos que humana, acababa de resolver en 30 minutos lo que sus mejores mecánicos no habían podido en una semana completa. Los 20 espectadores permanecían inmóviles como estatuas de sal, observando un milagro moderno. El contraste entre sus expectativas y la realidad era tan dramático que sus cerebros luchaban por procesarlo. Habían llegado esperando ver a una mujer fracasar espectacularmente y, en lugar de eso, estaban presenciando una demostración de maestría técnica que superaba cualquier cosa que hubieran visto antes. Don Evaristo fue el primero en reaccionar. Con 65 años de experiencia, había desarrollado un profundo respeto por la verdadera competencia técnica, sin importar de dónde viniera. Se acercó lentamente al Porsche, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y asombro. «Dios mío», murmuró, su voz apenas audible por encima del rugido perfecto del motor. En 40 años, nunca había escuchado un Porsche sonar así de perfecto. Nayara permaneció sentada detrás del volante, sus manos aún en él, pero ahora su postura había cambiado por completo. Ya no era la mujer encogida que había entrado al taller buscando trabajo. Era una profesional de élite mundial que acababa de demostrar exactamente por qué había llegado a los niveles más altos de su industria. Presionó suavemente el acelerador y el motor respondió instantáneamente. El rugido se intensificó, pero mantuvo su calidad perfecta, sin ninguna de las irregularidades que habían plagado al vehículo durante días. Era como escuchar la diferencia entre un cantante amateur y Pavarotti interpretando la misma nota. ¿Cómo? Encontró finalmente su voz Patricio, aunque sonaba estrangulada y débil. ¿Cómo es posible? Nayara apagó el motor y salió del coche con movimientos fluidos y profesionales. Cuando se dirigió hacia el grupo de espectadores petrificados, ya no había sumisión en su caminar. Había la confianza tranquila de alguien que sabía exactamente su valor y ya no tenía ninguna razón para ocultarlo. Es posible, respondió calmadamente, cuando entiendes que cada motor tiene su propia personalidad, especialmente los que han sido modificados para competición. Ustedes estaban tratando de hablar con él en el idioma equivocado. Su voz tenía una autoridad nueva que nadie en el taller había escuchado antes. No era arrogancia, era la seguridad profesional de alguien que acababa de demostrar su competencia de manera irrefutable.
¿Qué hiciste exactamente?, preguntó Emiliano, su voz cargada de una humildad que habría sido impensable una hora antes. Recalibré la sincronización para las especificaciones de competición en lugar de las de fábrica, explicó Nayara como si estuviera impartiendo una clase magistral. Ajusté la mezcla de combustible para trabajar con las modificaciones internas y corregí 3 errores de diagnóstico que habían creado problemas secundarios. Cada palabra técnica era como una puñalada al ego de los 3 mecánicos. Se daban cuenta de que no solo habían fallado en resolver el problema, sus intentos de reparación habían empeorado la situación. ¿Errores de diagnóstico?, preguntó Rodrigo con una voz apenas audible. Cuando aplicaron protocolos estándar a un motor modificado, crearon desajustes en cadena, explicó Nayara pacientemente. Cada corrección que hicieron basada en diagnósticos incorrectos causó nuevos problemas. Es como tratar de afinar un piano después de cambiar las cuerdas sin ajustar la tensión. La analogía era devastadoramente clara. No solo habían fallado en resolver el problema original, habían creado problemas adicionales con cada intento de reparación. Mauricio sintió como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Durante 20 años, había construido su reputación sobre la creencia de que dirigía el mejor equipo técnico de la ciudad. Había presumido ante clientes y competidores sobre la superioridad de sus mecánicos. Había usado esa supuesta superioridad técnica para justificar sus precios premium y su actitud arrogante. Pero ahora se enfrentaba a la brutal realización de que una mujer a quien había tratado como inferior había demostrado ser infinitamente más competente que cualquier persona en su nómina, incluyéndolo a él. Mauricio, don Evaristo se acercó a su jefe, su voz cargada de una seriedad que el hombre mayor raramente mostraba. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de presenciar? Mauricio no pudo responder. Su garganta se había cerrado por la emoción, una mezcla tóxica de vergüenza, terror y la realización de que había cometido el error más costoso de su carrera profesional. Acabamos de ver a alguien que trabajó con Max Verstappen resolver en media hora lo que nosotros no pudimos en una semana, continuó don Evaristo, su voz ganando intensidad. Y en lugar de reconocer su talento, la humillamos públicamente. Las palabras del veterano mecánico cortaron el aire como cuchillos. Cada persona presente se dio cuenta de que habían sido testigos no solo de una demostración técnica extraordinaria, sino de una injusticia masiva que acababa de ser corregida de la manera más espectacular posible. La multitud comenzó a murmurar, procesando las implicaciones de lo que habían visto. Algunos parecían avergonzados de haber participado en la humillación inicial de Nayara. Otros estaban claramente fascinados por haber presenciado una demostración de competencia de nivel mundial. Pero todos entendían que habían sido parte de algo extraordinario. ¿Y ahora qué?, preguntó alguien desde la multitud. La pregunta se dirigió hacia Mauricio, pero él parecía incapaz de responder. Su mundo de certezas había sido destruido tan completamente que no podía siquiera formar palabras coherentes. Nayara se dirigió hacia él y, por primera vez desde que había entrado al taller, Mauricio pudo ver realmente quién era. No era la mujer desesperada que había imaginado. Era una profesional de élite mundial que había sido forzada por circunstancias injustas a buscar oportunidades muy por debajo de su nivel de competencia. Señor Santander, dijo Nayara con una voz que era profesional pero firme, creo que tenemos un acuerdo que discutir. La mención del acuerdo golpeó a Mauricio como un rayo. En su arrogancia, había prometido darle la sociedad completa del taller si ella lograba reparar el motor. Había hecho esa promesa con la certeza absoluta de que era imposible que ella tuviera éxito. Pero ahora se enfrentaba a la aterradora realización de que tendría que cumplir su palabra. Su taller, su reputación, su imperio cuidadosamente construido durante 2 décadas. Todo estaba a punto de cambiar para siempre por una apuesta arrogante que había hecho para humillar a una mujer que resultó ser infinitamente más talentosa que él. El acuerdo, encontró finalmente su voz Mauricio, aunque sonaba rota y débil, era que si lograbas reparar el motor, te harías socia. Sí, confirmó Nayara sin emoción, simplemente estableciendo los hechos. Y el motor no solo está reparado. Ahora funciona mejor de lo que funcionaba cuando llegó aquí. Era verdad, y todos lo sabían. El rugido que habían escuchado no era simplemente el sonido de un motor funcionando,
era el sonido de un motor optimizado trabajando en su máximo potencial. Mauricio miró alrededor del taller, tomando nota de las expresiones en los rostros de sus empleados. Podía ver respeto genuino dirigido hacia Nayara, pero también podía ver cuestionamiento dirigido hacia él. Se daba cuenta de que su autoridad, basada durante años en la creencia de su superioridad técnica, había sido fundamentalmente desafiada. ¿Y si no cumplo el acuerdo?, preguntó débilmente, aunque ya conocía la respuesta. Entonces, respondió Nayara calmadamente, además de demostrar que no tienes honor profesional, también tendrás que explicar a todos los presentes por qué tu palabra no vale nada. La habitación se llenó de un silencio tenso. 20 testigos habían escuchado el acuerdo original. 20 personas habían visto a Nayara cumplir su parte de manera espectacular. La presión social y profesional para que Mauricio cumpliera su promesa era abrumadora. Pero más que la presión social, Mauricio se enfrentaba a una realización personal devastadora. Había pasado 20 años creyendo que era el mejor en su campo, solo para descubrir que había estado operando en un nivel fundamentalmente inferior al de la mujer que acababa de humillar. La pregunta ahora no era solo si cumpliría su promesa. La pregunta era si su ego podría sobrevivir a la verdad de lo que acababa de aprender sobre sí mismo. El silencio en el taller se había vuelto tan denso que parecía tener peso físico. Mauricio permanecía inmóvil, procesando no solo las palabras de Nayara, sino la magnitud completa de lo que significaba cumplir su promesa. Durante 20 años había construido su identidad completa alrededor de ser el dueño indiscutible del taller más prestigioso de la ciudad. La idea de compartir esa propiedad, especialmente con alguien a quien había subestimado tan grotescamente, era como contemplar la muerte de todo lo que creía ser. Sus ojos se movieron lentamente por el taller, tomando nota de cada detalle como si los viera por primera vez, las herramientas de última tecnología que había comprado para impresionar a los clientes, los coches de lujo que representaban su estatus en la comunidad empresarial, los empleados que lo habían visto como una autoridad incuestionable durante años. Todo eso estaba a punto de cambiar para siempre por una decisión arrogante que había tomado para humillar a una mujer que resultó ser infinitamente más competente que él. Mauricio, don Evaristo se acercó a su jefe, colocando una mano paternal en su hombro. Sé lo que estás pensando. Sé que esto no es lo que esperabas cuando hiciste esa apuesta. Mauricio miró al veterano mecánico, el único empleado en el taller que había estado con él desde los primeros días del negocio. En los ojos de don Evaristo podía ver décadas de lealtad, pero también algo nuevo, una profunda decepción por las decisiones que había tomado esa tarde. La vergüenza de haber sido superados tan completamente por alguien a quien habían subestimado era evidente en sus rostros. Pero más que vergüenza, había una nueva comprensión. Habían estado operando en un nivel técnico inferior al que habían creído durante años. Nayara, se dirigió Mauricio hacia ella, su voz temblando ligeramente. ¿Qué quieres realmente? Era una pregunta cargada de desesperación. Mauricio esperaba en secreto que ella pidiera dinero en lugar de la sociedad, que hubiera alguna manera de resolver la situación sin perder el control de su imperio. Nayara lo miró directamente a los ojos y, en su expresión, Mauricio pudo ver algo que no había esperado. No había venganza ni triunfalismo, sino una evaluación fría y profesional de la situación. Quiero exactamente lo que prometiste, respondió calmadamente. La sociedad completa del taller. Pero no porque quiera quitarte lo que has construido, sino porque veo el potencial de lo que este lugar podría llegar a ser. ¿Qué tipo de potencial?, preguntó don Evaristo, claramente intrigado. Con las conexiones que tengo en el mundo del automovilismo de alto nivel, este taller podría convertirse en el centro de mantenimiento para coches de competición en toda la región, explicó Nayara, su voz adquiriendo la pasión de alguien que veía posibilidades extraordinarias. Imaginen trabajar en coches que compiten en circuitos internacionales, tener contratos con equipos de rally, ser el lugar donde los pilotos profesionales traen sus vehículos. La visión que Nayara estaba pintando era seductora. Mauricio se dio cuenta de que, con sus conexiones en la Fórmula 1 y otros niveles de competición, el taller podría ascender a un estatus que él nunca había imaginado posible. Pero, continuó Nayara,
Eso requeriría cambios fundamentales en cómo opera este lugar, empezando por cómo se trata a los empleados y cómo se evalúa el talento. La implicación era clara. Los cambios que Nayara tenía en mente iban mucho más allá de simples mejoras técnicas. Estaba hablando de una transformación cultural completa. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Mauricio, aunque una parte de él temía la respuesta. Empezando por reconocer que el talento puede venir de lugares inesperados, respondió Nayara, mirando significativamente alrededor del taller, y terminando por crear un ambiente donde las personas sean valoradas por sus habilidades, no por suposiciones sobre lo que deberían o no deberían poder hacer. El mensaje dirigido a las actitudes sexistas de Mauricio era imposible de ignorar. Pero en lugar de sentirse atacado, Mauricio se sorprendió sintiendo algo diferente, una genuina curiosidad sobre lo que podría aprender de alguien con la experiencia y la perspectiva de Nayara. ¿Y si acepto?, preguntó lentamente. ¿Y si realmente te hago socia completa del taller? Entonces, sonrió Nayara por primera vez desde que había entrado al edificio, empezamos a construir algo extraordinario juntos. Mauricio miró alrededor del taller una vez más, pero esta vez no estaba evaluando lo que podría perder. Estaba imaginando lo que podría ganar. Con la experiencia de Nayara en los niveles más altos del automovilismo, con sus conexiones en el mundo de la competición, con su demostrada competencia técnica superior, el taller podría convertirse en algo que trascendía sus sueños más ambiciosos. Hay una condición, dijo Mauricio finalmente, sorprendiendo a todos, incluyéndose a sí mismo. ¿Cuál?, preguntó Nayara, levantando una ceja. Que me enseñes, respondió Mauricio, su voz adquiriendo una humildad que nunca había mostrado antes. Que me enseñes lo que sé que no sé. Que me ayudes a entender cómo alguien puede llegar a tu nivel de competencia. La petición sorprendió a todos. Mauricio Santander, el hombre que durante 20 años había presumido de saber más que cualquier otra persona en su campo, estaba pidiendo ser estudiante de la mujer a quien había humillado esa misma tarde. ¿Estás seguro?, preguntó Nayara. Aprender significa admitir que hay cosas que no sabes. Significa reconocer que has estado operando con limitaciones que ni siquiera habías identificado. Estoy seguro, respondió Mauricio. Y por primera vez en horas, su voz sonaba firme y decidida. Porque lo que he visto hoy me ha demostrado que he estado jugando en ligas menores sin darme cuenta. Y si voy a ser socio de alguien con tu nivel de experiencia, necesito estar a la altura. Nayara extendió su mano hacia Mauricio. Entonces, tenemos un acuerdo. Mauricio miró la mano extendida durante un momento que se sintió como una eternidad. Sabía que estrecharla significaba más que cumplir una apuesta. Significaba admitir que había estado equivocado sobre casi todo en lo que había basado su identidad profesional durante décadas. Pero también sabía que rechazarla significaría perder no solo su honor profesional, sino la oportunidad más extraordinaria de su carrera. Extendió su mano y estrechó la de Nayara firmemente. Tenemos un acuerdo, dijo. Y por primera vez en horas, sonrió genuinamente. Socia. El aplauso que estalló en el taller fue ensordecedor. 20 personas que habían llegado esperando ver una humillación pública se encontraron aplaudiendo el nacimiento de una sociedad que prometía transformar todo lo que conocían sobre la excelencia técnica automotriz. Don Evaristo se acercó a ambos con lágrimas en los ojos. En 40 años en este negocio, dijo con voz emocionada, nunca había visto algo así. Esto va a ser legendario. Mientras Mauricio observaba a sus empleados celebrar y a Nayara recibir felicitaciones, se dio cuenta de algo fundamental. Había ganado mucho más de lo que había perdido. Había perdido su ego inflado y sus suposiciones arrogantes, pero había ganado una socia cuyo talento podría llevar el negocio a alturas que nunca había imaginado. Y, lo más importante, había ganado una oportunidad de convertirse en una mejor versión de sí mismo. La transformación apenas había comenzado. 3 semanas después del día que lo había cambiado todo, el taller de Mauricio Santander era prácticamente irreconocible. Lo que antes había sido un espacio dominado por la arrogancia masculina y la competencia tóxica se había transformado en un ambiente de aprendizaje colaborativo que ningún empleado había experimentado jamás en sus carreras.
Mauricio llegaba cada mañana a las 6 en punto, 2 horas antes de su horario habitual, no para ejercer control como había hecho durante 20 años, sino para recibir lecciones técnicas de Nayara. La imagen del dueño millonario del taller más prestigioso de la ciudad tomando notas como un estudiante de primer año habría sido cómica si no fuera tan profundamente inspiradora. Buenos días, profesora, saludó Mauricio a Nayara mientras ella organizaba los diagramas técnicos que había preparado para la lección del día. El título de profesora había surgido naturalmente después de la primera semana, cuando Mauricio se dio cuenta de que las explicaciones de Nayara tenían la estructura y la profundidad de clases universitarias de ingeniería avanzada. No era condescendiente, era un reconocimiento genuino de que estaba recibiendo educación de nivel mundial. Buenos días, Mauricio, respondió Nayara con una sonrisa que había perdido toda la cautela defensiva de sus primeros días. Hoy vamos a hablar sobre diagnósticos avanzados en sistemas de inyección electrónica, específicamente cómo identificar modificaciones no documentadas en motores de alto rendimiento. Mauricio abrió su cuaderno, un objeto que no había usado en décadas, pero que ahora era su compañero constante. Cada página estaba llena de diagramas, notas técnicas y conceptos que Nayara le había enseñado. Era como redescubrir su profesión desde una perspectiva completamente nueva. ¿Recuerdas el error que cometimos con el Porsche?, preguntó Nayara, conectando un ordenador portátil a un sistema de diagnóstico que había llegado esa semana desde Alemania. Asumimos que las especificaciones de fábrica eran aplicables sin verificar las modificaciones internas. Sí, recitó Mauricio, demostrando que había estado absorbiendo cada lección. Exacto. Y ese tipo de error es común incluso en talleres de alto nivel, porque requiere un cambio fundamental en cómo aproximamos cada diagnóstico, explicó Nayara, comenzando a mostrar datos reales en la pantalla. En la Fórmula 1, cada motor es único, incluso cuando salen de la misma línea de producción. Aprendes a tratar a cada uno como un individuo. La metodología que Nayara estaba enseñando era revolucionaria para el equipo del taller. Durante años habían operado bajo protocolos estandarizados que funcionaban para la mayoría de las situaciones, pero fallaban espectacularmente con vehículos modificados o de alto rendimiento. ¿Y cómo aplicamos eso aquí?, preguntó Mauricio, genuinamente fascinado por las posibilidades. Empezamos cambiando nuestra reputación en el mercado, respondió Nayara, abriendo una carpeta llena de contactos que había estado desarrollando durante las últimas semanas. He estado hablando con antiguos colegas sobre la posibilidad de traer trabajo de competición a este taller. Mauricio se inclinó hacia adelante, intrigado. Durante 20 años había soñado con tener conexiones en el mundo del automovilismo de alto nivel, pero nunca había sabido cómo acceder a esos círculos exclusivos. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó. Inicialmente, mantenimiento para coches de rally regional. Hay 3 equipos en el país que necesitan un taller fiable para la preparación entre competiciones, explicó Nayara, mostrando correos electrónicos y documentos de contacto. Pero si demostramos competencia a ese nivel, podríamos eventualmente conseguir contratos con equipos de GT y Fórmula Junior. La visión era emocionante, pero Mauricio sabía que había desafíos prácticos enormes. ¿Nuestro equipo actual está preparado para ese nivel de trabajo? Algunos sí, otros no, respondió Nayara honestamente. Don Evaristo tiene la experiencia y la sabiduría para adaptarse rápidamente. Patricio, Emiliano y Rodrigo tienen habilidades técnicas sólidas, pero necesitan desaprender algunos hábitos y reeducarse en protocolos de precisión. ¿Y los otros empleados? Esa es la parte más interesante, sonrió Nayara. He estado observando a todo el equipo durante estas semanas, y hay talento que tú nunca habías notado. Mauricio levantó las cejas, sorprendido. ¿Cómo qué? Carlos, el mecánico joven que te confrontó el día del Porsche, tiene una intuición natural para los sistemas eléctricos complejos. Con el entrenamiento apropiado, podría especializarse en los sistemas electrónicos más avanzados, explicó Nayara. Y María, la empleada de la oficina que maneja la contabilidad, resulta que tiene un título en ingeniería mecánica que nunca mencionó porque asumió que no sería valorado aquí. Esa revelación golpeó a Mauricio como un rayo.
María había trabajado en el taller durante 5 años manejando papeleo y programación de citas, y él nunca había sabido de su educación técnica. Era otro ejemplo doloroso de cuánto talento había desperdiciado por suposiciones incorrectas. ¿Por qué nunca lo mencionó?, preguntó, aunque sospechaba la respuesta. Por la misma razón que yo no mencioné mi experiencia en Fórmula 1 inicialmente, respondió Nayara. Porque la cultura del taller no daba espacio para que ciertos tipos de personas fueran vistas como técnicamente competentes. La crítica era suave, pero devastadora. Mauricio se dio cuenta de que había creado un ambiente donde las personas se autocensuraban, ocultando habilidades y conocimientos porque no encajaban en sus expectativas prejuiciosas. ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó. Una revaluación completa del personal, respondió Nayara, sacando un plan detallado que había estado desarrollando. Entrevistas individuales con cada empleado para entender sus verdaderas habilidades, educación y aspiraciones. Después, una redistribución de responsabilidades basada en la competencia real, no en suposiciones. El plan era ambicioso, pero Mauricio podía ver la lógica. Si tenían talento oculto entre su personal existente, desarrollarlo sería mucho más eficiente que contratar desde fuera. ¿Y la resistencia?, preguntó, pensando específicamente en Patricio, Emiliano y Rodrigo, quienes habían estado luchando con la nueva dinámica del taller. Esa es una conversación que necesitamos tener hoy, dijo Nayara, su expresión volviéndose más seria. Porque hay algo que debes saber. Mauricio sintió un nudo formándose en su estómago. ¿Qué? Patricio ha estado hablando con los empleados, tratando de crear resistencia contra los cambios. Dice que estás perdiendo tu autoridad y que el taller se está volviendo demasiado blando, reportó Nayara sin emoción, simplemente estableciendo los hechos. La noticia no sorprendió completamente a Mauricio. Había notado una tensión creciente en las últimas semanas, especialmente por parte de los 3 mecánicos que habían fallado tan espectacularmente con el Porsche. ¿Qué más está diciendo?, preguntó. Que tener una mujer como socia arruinará la reputación del taller con los clientes masculinos. Que los cambios que estamos implementando son corrección política en lugar de mejoras reales, continuó Nayara. Y que, eventualmente, cuando los clientes se den cuenta de que una mujer está a cargo de la mitad del negocio, se irán a la competencia. Cada palabra era como una puñalada al progreso que habían hecho. Mauricio se dio cuenta de que había subestimado cuán profundamente arraigadas estaban las actitudes tóxicas en su taller. ¿Cuántos empleados están de acuerdo con él? Menos de los que él piensa, respondió Nayara. Emiliano y Rodrigo están siguiendo su liderazgo, pero principalmente por miedo a perder estatus. La mayoría de los otros empleados están emocionados por los cambios y las oportunidades de crecimiento. En ese momento, como si hubiera sido convocado por la conversación, Patricio entró al área de trabajo principal del taller. Su lenguaje corporal era agresivo, y Mauricio pudo ver que había venido a confrontar la situación directamente. Mauricio, se acercó Patricio, ignorando completamente a Nayara. Necesitamos hablar. Estoy escuchando, respondió Mauricio, manteniéndose calmado. Esto tiene que parar, declaró Patricio, gesticulando alrededor del taller. Estas lecciones matutinas, estos cambios de procedimientos, toda esta situación de tenerla a ella como socia. Los empleados están perdiendo el respeto por ti. ¿Qué empleados específicamente?, preguntó Mauricio, aunque ya conocía la respuesta. Todos nosotros que hemos estado aquí desde el principio, respondió Patricio. Los que construimos este lugar contigo, los que sabemos cómo funcionan realmente las cosas. La frase cómo funcionan realmente las cosas reveló todo lo que Mauricio necesitaba saber sobre la mentalidad de Patricio. Para él, los cambios no eran mejoras, eran amenazas a un orden establecido que le había dado poder y estatus durante años. Patricio, dijo Mauricio calmadamente, hace 3 semanas, tú, Emiliano y Rodrigo no pudieron diagnosticar un problema que Nayara resolvió en 30 minutos, ¿sobre qué base estás cuestionando su competencia? Tuvo suerte, explotó Patricio, su frustración finalmente desbordándose. Un caso no demuestra nada. Y, además, los clientes no van a aceptar recibir servicio de una mujer, sin importar cuánta suerte tenga.
El comentario sobre la suerte fue la gota que colmó el vaso. Mauricio se dio cuenta de que Patricio, incluso después de presenciar una demostración irrefutable de competencia superior, seguía siendo incapaz de reconocer el talento cuando venía de una fuente que desafiaba sus prejuicios. Suerte, repitió Mauricio, su voz adquiriendo un filo que Patricio no había escuchado antes. Llama suerte a la experiencia en Fórmula 1. Suerte a trabajar con Max Verstappen. Suerte a tener conexiones que podrían transformar este negocio. Eso es lo que ella dice, respondió Patricio defensivamente. Pero, ¿quién lo ha verificado realmente? ¿Dónde están las pruebas? Nayara, que había permanecido silenciosa durante el intercambio, abrió su portátil y accedió a una carpeta que Mauricio no había visto antes. La pantalla se llenó de fotografías, Nayara con el uniforme de Red Bull Racing, trabajando en coches de Fórmula 1, posando con miembros de equipos técnicos reconocibles en los paddocks de circuitos famosos mundialmente. ¿Son suficientes estas pruebas?, preguntó tranquilamente. Patricio se quedó sin palabras, mirando las imágenes que demolían completamente su narrativa de suerte y mentiras. Y en cuanto a la aceptación de los clientes, continuó Nayara, abriendo otra carpeta, tengo aquí 3 contratos preliminares de equipos de rally que pidieron específicamente trabajar conmigo después de escuchar sobre mi incorporación al taller. Los documentos mostraban cifras que hicieron que los ojos de Mauricio se abrieran de par en par. Los contratos potenciales representaban más ingresos en 6 meses que lo que el taller generaba normalmente en un año completo. Patricio, se dirigió Mauricio a su empleado de largo tiempo, pero su voz había cambiado. Ya no había la camaradería casual de años anteriores. Había la firmeza de un jefe dirigiéndose a un subordinado que había cruzado líneas importantes. Tienes una decisión que tomar. ¿Qué tipo de decisión? Puedes adaptarte a los cambios que estamos implementando, aprender de la experiencia que Nayara aporta y crecer profesionalmente de maneras que nunca habías imaginado, explicó Mauricio. O puedes continuar resistiendo, saboteando el progreso y, eventualmente, encontrar trabajo en otro lugar. El ultimátum era claro, y Patricio se dio cuenta de que había subestimado cuánto había cambiado realmente Mauricio en las últimas semanas. ¿Me estás amenazando con despedirme?, preguntó incrédulo. Te estoy ofreciendo una oportunidad de crecimiento o una separación amigable, corrigió Mauricio. Pero lo que no voy a permitir es que sabotees la transformación más importante en la historia de este taller por ego personal. El silencio que siguió fue tenso y cargado de implicaciones. Patricio miró entre Mauricio y Nayara, procesando que la dinámica de poder había cambiado fundamentalmente y que su resistencia ya no tenía el apoyo del liderazgo. Necesito tiempo para pensarlo, murmuró finalmente. Tienes hasta el final de la semana, respondió Mauricio. Después de eso, necesito una respuesta definitiva. Mientras Patricio se alejaba, claramente derrotado, Mauricio se volvió hacia Nayara con una expresión de determinación que ella no había visto antes. ¿Estás segura de que podemos hacer que esto funcione?, preguntó. ¿Qué realmente podemos transformar este lugar en algo extraordinario? Nayara sonrió. Y en esa sonrisa Mauricio pudo ver la confianza de alguien que había trabajado en los niveles más altos de su industria y sabía exactamente lo que era posible cuando el talento se combinaba con la oportunidad. Mauricio, dijo, lo que hemos hecho en 3 semanas es solo el comienzo. Espera a ver lo que podemos lograr en 3 meses. Y por primera vez desde que había comenzado esta transformación, Mauricio se sintió completamente convencido de que habían tomado el camino correcto, sin importar cuán difícil fuera el viaje. 6 meses después del día que lo había cambiado todo, el taller, ahora rebautizado como Santander Morales Motorsports, era el epicentro de la industria automotriz de competición en toda Latinoamérica. Lo que había comenzado como una humillación pública se había transformado en la historia de éxito empresarial más inspiradora del país, una demostración viviente de cómo el reconocimiento del verdadero talento podía transformar no solo negocios, sino vidas enteras. La ceremonia de inauguración oficial de las nuevas instalaciones estaba programada para esa tarde, pero Mauricio había llegado temprano, como había hecho cada mañana durante los últimos 6 meses. Sin embargo, esta vez no era para recibir lecciones técnicas de Nayara, sino para reflexionar sobre el extraordinario viaje que habían compartido.
El espacio físico del taller había sido completamente transformado. Donde antes había cubículos individuales diseñados para la competencia entre mecánicos, ahora había estaciones de trabajo colaborativas equipadas con tecnología de diagnóstico de nivel Fórmula 1. Las paredes estaban decoradas con fotografías de los coches de competición que habían mantenido, trofeos de los equipos que habían apoyado y las certificaciones técnicas que el equipo había obtenido bajo la tutela de Nayara. Buenos días, socio. La voz de Nayara interrumpió sus reflexiones. Ya no había formalidad en su trato. Habían desarrollado una amistad profesional basada en el respeto mutuo y objetivos compartidos. Buenos días, socia, respondió Mauricio con una sonrisa genuina. ¿Lista para el gran día? Más que lista, respondió Nayara, pero luego su expresión se volvió más seria. Aunque tengo noticias que compartir contigo. Mauricio sintió un momento de ansiedad. Durante los últimos meses, las noticias de Nayara generalmente significaban nuevas y emocionantes oportunidades, pero su tono sugería algo diferente. ¿Qué tipo de noticias? McLaren me ha contactado, dijo Nayara, observando cuidadosamente la reacción de Mauricio. Tienen una nueva iniciativa para desarrollar programas de entrenamiento técnico en Sudamérica y quieren que lidere el proyecto. El corazón de Mauricio se hundió. Había temido este momento desde que comenzaron a trabajar juntos, sabiendo que las habilidades de Nayara eventualmente atraerían de nuevo la atención de los equipos de Fórmula 1. ¿Y vas a aceptar?, preguntó, tratando de mantener su voz neutral. Esa es la parte interesante, sonrió Nayara. Les dije que solo aceptaría si podían usar nuestro taller como base de operaciones para el programa. Si Santander Morales Motorsports pudiera convertirse en el centro oficial de entrenamiento técnico de McLaren para toda Sudamérica. Mauricio se quedó sin aliento. La propuesta era tan extraordinaria que su mente luchó por procesarla. Convertirse en el centro de entrenamiento oficial de McLaren significaría reconocimiento mundial, contratos millonarios y un estatus de élite absoluta en la industria. ¿Es eso posible?, balbuceó. No solo es posible, respondió Nayara con una sonrisa que irradiaba triunfo. Es lo que va a suceder. Firmé el contrato ayer. La noticia golpeó a Mauricio como un rayo de pura alegría. En 6 meses, habían pasado de ser un prestigioso taller local a convertirse en socios oficiales de uno de los equipos más legendarios de la Fórmula 1. ¿Cómo es posible que todo esto haya sucedido tan rápido?, preguntó, todavía procesando la magnitud del logro. Porque cuando combinas talento real con oportunidad genuina, las cosas extraordinarias se vuelven inevitables, respondió Nayara. Y porque tuviste el coraje de reconocer tu propia ignorancia y convertirla en sabiduría. En ese momento, don Evaristo entró al área principal del taller, seguido por el resto del equipo que había evolucionado durante estos meses transformadores. Carlos había completado su especialización en sistemas eléctricos avanzados y ahora lideraba ese departamento. María había dejado su puesto administrativo para convertirse en la ingeniera jefe de diagnósticos. Incluso Emiliano y Rodrigo, después de semanas de resistencia inicial, habían abrazado los nuevos métodos y se habían convertido en especialistas en la preparación de motores de competición. ¿Ya le dijiste lo de McLaren?, preguntó don Evaristo a Nayara con una sonrisa conspiradora. Acabo de hacerlo, confirmó Nayara. Y sobre la otra sorpresa, añadió Carlos, claramente emocionado por algo que Mauricio aún no entendía. ¿Qué otra sorpresa?, preguntó Mauricio, mirando entre sus empleados que obviamente sabían algo que él no. María se adelantó, llevando una carpeta oficial que reconoció inmediatamente como documentación gubernamental. Mauricio, el Ministerio de Educación ha aprobado nuestra propuesta para crear la primera escuela técnica de automovilismo de competición del país. Nuestra propuesta, repitió Mauricio, confundido. La propuesta que Nayara escribió usando nuestro taller como caso de estudio, explicó don Evaristo, demostrando cómo la educación técnica avanzada puede transformar industrias completas. Vamos a entrenar a la próxima generación de mecánicos de competición, añadió Nayara. Y vamos a asegurarnos de que esa educación esté disponible para todos, sin importar su género, origen social o las suposiciones que otros puedan tener sobre sus capacidades.
La visión era tan hermosa que Mauricio sintió lágrimas formándose en sus ojos. No solo habían transformado un negocio, estaban a punto de transformar una industria completa, creando oportunidades para personas que, como Nayara, habían sido subestimadas o ignoradas por sistemas prejuiciosos. ¿Y Patricio?, preguntó Mauricio, notando que su antiguo empleado no estaba presente. Patricio decidió aceptar una oferta de trabajo en un taller tradicional en otra ciudad, respondió don Evaristo. Pero antes de irse, me pidió que te dijera algo. ¿Qué? Que finalmente entendió lo que había perdido por su resistencia al cambio, y que espera que algún día pueda aplicar las lecciones que aprendió aquí, especialmente sobre reconocer el talento donde no esperaba encontrarlo. Era una nota de redención inesperada, y Mauricio se sintió aliviado de que incluso Patricio hubiera extraído algo positivo de la experiencia. Mauricio se acercó Nayara a él. Hay algo más que quiero decirte antes de que lleguen los invitados para la ceremonia. ¿Qué? Quiero darte las gracias, dijo, su voz cargada de emoción genuina. No por haberme dado trabajo, sino por haber tenido la humildad de admitir que estabas equivocado y la valentía de cambiar completamente. Agradecerme a mí, se rió Mauricio, pero era una risa llena de asombro genuino. Nayara, tú transformaste mi vida entera. Me enseñaste que había estado operando con una fracción de mi potencial durante décadas. Y tú me enseñaste que aún hay personas en el mundo dispuestas a poner el crecimiento por encima del ego, respondió Nayara. Después de lo que pasé en Red Bull, había perdido la fe en que los líderes pudieran realmente cambiar. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, preguntó Mauricio, mirando alrededor del taller transformado. ¿Qué? Que si no hubiera sido tan arrogante aquel día, si no hubiera hecho esa apuesta cruel, nada de esto habría sucedido. Mi peor momento se convirtió en el catalizador para lo mejor que me ha pasado en la vida. Esa es la ironía más hermosa, concordó Nayara. A veces, nuestros mayores errores se convierten en nuestras mejores oportunidades, pero solo si estamos dispuestos a aprender de ellos. En ese momento comenzaron a llegar los invitados para la ceremonia, reporteros de revistas especializadas en automovilismo, representantes de equipos de competición, funcionarios gubernamentales y estudiantes de ingeniería que habían seguido la historia de transformación del taller. Pero los invitados más especiales eran otros dueños de talleres que habían venido específicamente para aprender sobre el modelo de inclusión y excelencia técnica que Santander Morales había desarrollado. Nervioso, preguntó Nayara mientras observaban a la multitud reunirse. Para nada, respondió Mauricio con confianza genuina. Por primera vez en mi vida, sé exactamente quién soy y de qué soy capaz. Y, lo más importante, sé que tengo a la mejor socia para enfrentar cualquier desafío. La ceremonia que siguió fue más que una simple inauguración, fue una celebración de la transformación humana. Mauricio habló sobre su viaje de la arrogancia a la humildad, del control a la colaboración, del prejuicio al reconocimiento del verdadero talento. Su discurso fue interrumpido múltiples veces por aplausos, no solo por sus logros empresariales, sino por su honestidad brutal sobre sus errores pasados. Nayara habló sobre las segundas oportunidades, sobre la importancia de crear espacios donde el talento pueda florecer sin importar las expectativas sociales, y sobre cómo la diversidad de perspectivas fortalece cualquier equipo técnico. Su presentación incluyó un mensaje en video de Max Verstappen, felicitándolos por su éxito y expresando su admiración por lo que habían construido juntos. Pero el momento más emotivo llegó cuando María, la ex empleada administrativa convertida en ingeniera jefe, tomó el micrófono. Hace 6 meses, dijo, su voz clara y fuerte, yo era invisible en este taller. Mi educación no importaba, mis ideas no eran escuchadas, mi potencial era ignorado. Hoy lideró un equipo de 12 ingenieros y técnicos. Trabajo en proyectos que impactan a equipos de competición internacionales y tengo la oportunidad de enseñar a la próxima generación. Hizo una pausa, mirando directamente a Mauricio y Nayara. Pero lo más importante no son los logros profesionales, es que, por primera vez en mi carrera, puedo ser completamente yo misma en el trabajo. Puedo usar toda mi educación, toda mi experiencia, todas mis ideas, sin tener que esconder partes de quién soy para ser aceptada.
Sus palabras resonaron profundamente en muchos en la audiencia, especialmente en otras mujeres de la industria que habían enfrentado desafíos similares. Cuando la ceremonia oficial terminó y los invitados comenzaron a irse, Mauricio y Nayara se quedaron solos en el taller, observando el espacio que habían transformado juntos. ¿Sabes qué es lo que más me emociona del futuro?, preguntó Mauricio. ¿Qué? Que dentro de 10 años, habrá mecánicos trabajando en Fórmula 1 que comenzaron su entrenamiento aquí. Habrá mujeres liderando equipos técnicos porque les dimos las oportunidades. Habrá personas de todos los orígenes sociales compitiendo en los niveles más altos, porque les enseñamos que el talento no tiene género, clase social o expectativas predeterminadas. Y habrá líderes empresariales que aprendieron que la verdadera fortaleza viene de admitir las debilidades y que el crecimiento requiere humildad, añadió Nayara. Mientras el sol se ponía sobre el taller Santander Morales Motorsports, ambos sabían que habían creado algo que trascendía el éxito empresarial. Habían demostrado que la transformación personal era posible a cualquier edad, que los prejuicios más arraigados podían ser superados con voluntad y evidencia, y que cuando el talento verdadero se combina con la oportunidad genuina, los resultados pueden superar los sueños más ambiciosos. La mujer que había sido subestimada por ser mujer en un mundo de hombres ahora era socia de uno de los talleres más prestigiosos de Sudamérica y líder de programas internacionales de entrenamiento. El hombre que había desperdiciado décadas operando con arrogancia e ignorancia ahora era un líder transformacional reconocido por su humildad y su compromiso con la excelencia inclusiva. Juntos, habían probado que nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para crecer. Y nunca es demasiado tarde para convertir nuestros peores momentos en los catalizadores de nuestros mejores logros. El motor que había rugido aquel día memorable no solo había marcado el comienzo de una sociedad empresarial extraordinaria, había marcado el comienzo de una transformación que inspiraría a generaciones futuras a reconocer el talento donde otros solo ven diferencias y a encontrar la fortaleza en la diversidad de perspectivas y experiencias.